lo manda. Es un acto de obediencia a la voluntad del Señor. El bautismo no salva. Se bautizan los que han recibido al Señor Jesús como su Salvador personal. El bautismo es un acto de testimonio público. ¿Por qué? Porque en esta mañana todos los que estamos presentes vamos a dar fe de los que se van a bautizar. El bautismo es la manera ideada por Dios para que el creyente se dé a conocer como tal. Por el bautismo el creyente confiesa a Cristo como su Salvador. Se bautizan las personas que ya están conscientes de su salvación, seguras de su salvación. Un niño no es seguro en esto, por su corta edad. Hay excepciones en que se bautizan los niños de determinada edad bajo la responsabilidad de sus padres. El bautismo es un acto simbólico. Carta a los Romanos. Carta a los Romanos simboliza algo importante, el bautismo. Romanos capítulo 6. Y versículos del 3 al 6. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el bautismo. Un símbolo de la muerte, de la sepultura y resurrección del Señor Jesús. Hay tres cosas importantes al realizar el bautismo. El bautismo es un acto compuesto de tres partes. Vamos a hablar de tres palabras: inmersión, sumersión y emersión. Tres actos implicados en el bautismo. ¿Qué es inmersión? Cuando el creyente baja al agua. Eso significa muerte. ¿Qué es sumersión? Cuando desaparece bajo el agua. Eso se llama sepultura. ¿Y qué es emersión? Cuando sube del agua, sale del agua. Eso significa, simboliza resurrección. Tres palabras fundamentales: inmersión, entra al agua, significa la muerte del Señor Jesucristo, se está simbolizando. Sumersión, cuando es introducido dentro del agua, eso significa la sepultura del Señor Jesucristo. Y cuando sale del agua, eso significa resurrección, la emersión, que el Señor resucitó. Entonces el creyente se identifica en la muerte del Señor, en su sepultura y en su resurrección. Es el simbolismo del bautismo. Gracias al Señor por su palabra que estamos viendo en esta mañana, y gracias al Señor por las personas que en esta mañana están con nosotros. El bautismo es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, siendo las aguas una figura de la tumba, la sepultura, y también un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección del creyente unido e identificado con su Señor. El bautismo es una proclamación del Evangelio. Primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15,
Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra que estamos leyendo nos habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección del Señor Jesucristo. Saben, queridos hermanos, hermanas, en esta mañana, y visitantes, invitados que están con nosotros, el triunfo del creyente en Cristo Jesús es la resurrección del Señor. En la historia humana, en la historia a nivel mundial, hay muchísimas personas que se han distinguido por los diferentes actos en su vida. Tenemos a un Hitler, gobernante de Alemania, de los nazis, que quiso mejorar la raza humana. Un Hitler que quiso escoger las personas altas de ojos azules, quiso exterminar a los demás. Quiere decir que los guatemaltecos chiquitos no figurábamos en el plan de Hitler. Pero ¿sabe qué pasó con Hitler? Se murió. Se murió. Y me recuerda a mí de un Alejandro Magno, que la historia nos relata que tenía un caballo enorme que se llamaba Bucéfalo. Alejandro Magno quiso conquistar el mundo y conquistó de plano varias partes del mundo. Pero se murió siendo magno, siendo grande para los hombres de la tierra. Se murió. Y aquí en Estados Unidos un George Washington, un Abraham Lincoln, que abolió la esclavitud de los negros. Y nos pasaríamos esta mañana hablando de tantos hombres importantes, pero se murieron. Solo quedó escrito en la historia, plasmado sus actos. Pero nosotros, queridos hermanos y personas visitantes, hemos creído en un hombre que vino de los cielos, que puso su vida en el Gólgota, que murió por nosotros, que derramó su sangre preciosa, que fue sepultado, pero que resucitó y que vive para siempre. Esa es la gran diferencia. Gracias al Señor. Esa es nuestra victoria. Y la palabra dice que así como Él murió y resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Estamos esperando ese día glorioso. Se ha dicho en los diferentes medios de comunicación social que ya viene el fin del mundo, que los mayas lo dejaron predicho, y alguien por ahí, un poco desviado de la mente, escribió un libro y hizo una película. Los mayas, en su calendario, se llama Bactún. 3.500 años va cambiando su periodo de tiempo de los mayas, y eso va a pasar ahora en diciembre en Guatemala, y le están haciendo la producción turística. Un cambio de ciclo de tiempo, pero alguien se aprovechó de los mayas para decir que es el final. Y algunos creyentes, lamentablemente, también dicen, ya se va a terminar todo, es que los mayas lo dejaron dicho. Los mayas escribieron su Popol Vuh, pues, pero nosotros tenemos la santa palabra de Dios. Y la palabra nos dice, en el reloj de Dios, que 69 semanas, según Daniel, han pasado, y el reloj de Dios está parado. Es la dispensación de la gracia. El reloj de Dios seguirá caminando. ¿Sabe cuándo? Cuando se oiga la final trompeta, cuando se oiga la voz de arcángel, cuando se oiga la voz de mando, y cuando aparezca nuestro libertador. Nuestra redención está más cerca de cuanto creemos en Él. Cuando el Señor venga, y los que hemos creído en todo el mundo en el Señor seremos arrebatados por Él, entonces el reloj de Dios caminará nuevamente. La última semana, predicha por Daniel, la tribulación, el milenio de paz, después vendrá el final de todas las cosas. Entonces, para que termine este mundo,